¿Has oído hablar del caso de Betty y Barney Hill, conocido como la primera abducción alienígena de la historia? Pues bien, eso no es del todo cierto. Incluso antes de ellos, un joven agricultor brasileño vivió una experiencia tan perturbadora que hasta hoy deja a los especialistas sin respuestas. Estamos hablando de Antônio Vilas-Boas, el hombre que en 1957 fue llevado al interior de una nave extraterrestre y sometido a experimentos inimaginables. Lo que vivió aquella noche en el interior de Minas Gerais cambió para siempre la historia de la ufología mundial. A mediados de la década de 1950, cuando la televisión apenas comenzaba en Brasil y hablar de platillos voladores se consideraba pura fantasía, un simple trabajador rural se convirtió en el protagonista de uno de los relatos más impactantes y detallados de abducción alienígena jamás registrados. Ese hombre era Antônio Vilas-Boas, un joven de tan solo 23 años que vivía en el interior de Minas Gerais, rodeado de plantaciones, silencio y noches estrelladas. Su historia solo salió a la luz años después, pero hasta hoy es considerada un hito en la ufología mundial. Muchos especialistas sostienen que el caso de Betty y Barney Hill, de 1961, fue el primer relato de abducción alienígena. Pero la verdad es que Antônio fue el primero en contar con gran detalle cómo fue capturado y llevado al interior de una nave espacial. La década de 1950 estuvo marcada por un auge de apariciones de platillos voladores alrededor del mundo. Revistas, periódicos y emisoras de radio informaban sobre extraños objetos vistos en los cielos, especialmente después del famoso caso de Roswell en 1947, en Estados Unidos. Pero en Brasil, en medio de una vida sencilla en el campo, lejos de las grandes ciudades y de los rumores de la prensa extranjera, un joven agricultor jamás podría imaginar que se convertiría en el blanco de algo tan extraordinario y perturbador. La noche del 5 de octubre de 1957, Antônio trabajaba solo en su tractor, arando la tierra bajo la fría luz de la luna. El aire estaba denso y el silencio solo era interrumpido por el sonido del motor. Fue entonces cuando notó algo inusual en el cielo, un punto luminoso que se movía de forma extraña, como si lo estuviera siguiendo. En los días siguientes, el fenómeno se repitió, hasta que, el 14 de octubre, la experiencia se volvió aún más intensa. El objeto brilló con más fuerza que nunca, descendiendo lentamente hasta el campo donde Antônio trabajaba. El tractor se apagó misteriosamente y él se encontró solo, en medio de la oscuridad, con aquella luz cegadora frente a sus ojos. De esa luz surgió una nave de forma alargada, con una especie de cúpula giratoria en la parte superior. Antônio intentó correr, pero el terreno y el peso del miedo hacían imposible la huida. Fue entonces cuando unos seres humanoides, pequeños, de piel clara y ojos penetrantes, salieron de la nave y lo sujetaron. Lo llevaron por la fuerza al interior de la nave a pesar de sus intentos por resistirse. Allí, en un ambiente iluminado por una luz blanca intensa y casi clínica, comenzó una de las experiencias más extrañas jamás relatadas. Antônio fue desnudado y sometido a una serie de exámenes. Los seres le aplicaron una sustancia que dejó su cuerpo pesado, como si estuviera paralizado, aunque seguía consciente. Relató que los seres le extrajeron sangre del mentón, algo que le causó dolor y quedó profundamente grabado en su memoria. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. En uno de los momentos más controvertidos del relato, Antônio dijo que fue dejado en una habitación junto a una figura femenina, también de apariencia no humana. Tenía la piel clara, el cabello rubio plateado y los ojos azules intensos. Su comportamiento era directo e instintivo. Según Antônio, ella lo habría obligado a mantener una relación sexual, como si formara parte de algún tipo de experimento de reproducción. Después del acto,
La mujer señaló su vientre y luego apuntó hacia el cielo, como si quisiera mostrar que aquello tenía un propósito mayor, generar una vida en otro lugar. Tras pasar varias horas dentro de la nave, Antonio fue devuelto al campo. Aturdido, notó que el tractor seguía en el mismo sitio, pero su vida jamás volvería a ser la misma. En los días siguientes presentó síntomas físicos extraños, heridas en el cuerpo, náuseas y debilidad constante. Años más tarde, exámenes médicos confirmaron señales de exposición a niveles anormales de radiación, algo que hasta hoy despierta dudas e intriga entre los investigadores. El caso de Antonio Villas-Boas solo se hizo público años después, cuando fue investigado por el médico y ufólogo Olavo Fontes, miembro de la APRO, Aerial Phenomena Research Organization. El relato de Antonio fue considerado detallado, coherente y sorprendentemente consistente a lo largo de los años. Nunca buscó fama ni dinero con su historia. Al contrario, llevó una vida sencilla, cargando consigo un secreto que solo reveló porque ya no podía soportar guardarlo. El caso Villas-Boas precedió en 4 años al famoso caso de Betty y Barney Hill, conocido mundialmente como el primer relato de abducción, pero en realidad, el primer registro de abducción alienígena ocurrió aquí en Brasil en 1957. Hasta hoy, los especialistas intentan entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. ¿Habrá sido una alucinación? ¿Un delirio colectivo de los años 50? ¿O acaso Antonio fue realmente elegido para participar en un experimento extraterrestre? El caso de Antonio Villas-Boas sigue siendo uno de los más intrigantes y polémicos de la ufología. Un joven agricultor brasileño, sencillo y sin contacto con la cultura extranjera de la época, relató con detalle una experiencia que cambió para siempre la forma en que el mundo mira hacia el cielo. Sea cual sea la explicación, una cosa es cierta. Aquella noche silenciosa de octubre de 1957, en el interior de Minas Generales, algo ocurrió. Algo que convirtió a Brasil en el primer caso mundial de abducción alienígena. ¿Y tú? ¿Crees que Antonio Villas-Boas realmente fue llevado por seres de otro planeta? ¿O piensas que su relato fue solo producto de una alucinación? Déjanos tu comentario aquí abajo, comparte este video y no olvides suscribirte al canal para más historias enigmáticas como esta.